Desinformémonos, hermanos, tan objetivamente como podamos. Desinformémonos. Proclamemos al mundo la mentidad y la verdira. Desinformémonos y basta de pedir pan y techo para el mísero, ya que sabemos que el pan engorda y que soñando al raso se entonan los pulmones. Basta de huelgas infecto-contagiosas, cuya razón es la desidia tan subversiva como fétida. Garanticemos de una vez por todas que el hijo del patrón gane su pan con el sudor de nuestra pereza. Desinformémonos, pero también desinformemos. Amemos al prójimo oligarca como a nosotros laburantes. Desinformémonos, hermanos, hasta que el cuerpo aguante, y cuando ya no aguante, entonces decidámonos, carajo, decidámonos y revolucionémonos. La radio, las publicidades de diario, página 12 o Clarín, pues es que te regalan en el subte, en el tren o por ahí, gigantografías en calle y autopista, propaganda de YouTube, millones de visitas, revistas machistas, canales de aire como novelas bonitas, mejores actores, actrices que brillan. Bien. Buenos días, esto es una nueva emisión del Noticiero Negro aquí en Antena Negra TV, canal de televisión comunitario, alternativo y popular del barrio de Caballito, transmitiendo hace ya varios años aquí. Solíamos transmitir en TDA, en el canal 20, pero bueno, por un conflicto en el medio nos ha hecho una denuncia penal la empresa Prosegur, que usurpa ilegítimamente ese espacio para sus negocios, por supuesto. Así que por el momento únicamente nos pueden ver por streaming, por internet, en nuestra página antenanegratv.com.ar. Bien, hoy estamos a miércoles, día 29 de junio. Se acerca el segundo semestre que esperamos con ansias. Sí, estamos a pasitos nomás del segundo semestre, así que con mucha alegría, la verdad. Y bueno, en relación a esto del segundo semestre y cambiemos, no quería dejar pasar el programa del día de la fecha sin mencionar que imputaron a Néstor Grindetti, el intendente del PRO, de Cambiemos, de la Alianza. Ahí lo vemos, vemos el papel con la imputación. Lo han imputado por supuesto enriquecimiento ilícito. ¿Por qué? Preguntarán del otro lado. Recuerdan, no sé si recuerdan, que con la explosión del caso Panama Papers, donde se filtraron millones de documentos sobre cuentas de sociedades offshore en Panamá, ¿sí? Recordemos el estudio Mossack Fonseca, que se había encargado de la honorable tarea de abrir sociedades comerciales para lavado de dinero, de activos y cuentas en el exterior, de distintos presidentes, funcionarios del mundo. Bueno, Néstor Grindetti apareció en el listado, y así que por ese motivo se empezó una investigación no solo de él, sino de otros funcionarios. Recordemos que Macri también está imputado por las empresas offshore en Panamá, ¿sí? No es, parece que es una cuestión del partido, una política del partido, sí, tener cuentas bancarias afuera. Así que el fiscal Patricio Evers lo imputó por participación en 2 empresas descubiertas en el caso Panama Papers. Se investiga si el ex secretario de Hacienda de Macri en el gobierno porteño y actual intendente de Lanús tuvo entre julio de 2010 y julio de 2013 un poder para operar
en la empresa Mercier International y otro para manejar una cuenta en Suiza de la empresa Clariden Leuag. Macri está imputado en la causa. Eso es muy importante ahí, ya que los tenemos a los dos muchachos juntos. Bueno, para tener en cuenta hoy, miércoles 29 de junio, empezar el día recordando que la corrupción está en todas las fuerzas políticas, no se escapa ni una. Así que si te escandalizaste con José López, pero bueno, con Grindetti también quizá tendrías que hacerlo, pero bueno, no quería dejar pasar el inicio del programa del día de hoy recordando a estos muchachos. Así que esto es un nuevo programa del Noticiero Negro. Vamos a una breve tanda y continuamos con las noticias del día. Hola, mi nombre es Enrique, integrante de Letras al Margen. Antena Negra TV es un canal comunitario y alternativo para la difusión de la cultura popular. Esta es la segunda vez que desde el Poder Judicial usurpan los equipos de transmisión en favor de Prosegur, una multinacional que ocupa la señal de manera ilegal, que a través del juez Martínez Di Giorgio ha comenzado este injusto proceso. Desde Letras al Margen decimos, Antena Negra TV no se apaga. Hace muchos años, una vez, había un dinosaurio. Hace muchos años, una vez, había un dinosaurio. Hace muchos años, había un dinosaurio. Al principio, una vez, hace muchos años, había un dinosaurio. Era chiquito y gordito. Al principio, hace muchos años, después creció, era chiquito y adelgazó. Tenía patas grandes. Después creció, una vez, tenía patas grandes y después no las tenía más y adelgazó. Hubo una vez, hace muchos años, un dinosaurio. Hubo una vez, hace muchos años, un dinosaurio. Hace muchos años, un dinosaurio y otro. Otra vez había muchos dinosaurios. Otro día había otro, y los mismos también estaban. Ese día también, por mucho tiempo, vivieron. Hace muchos años, y después, al principio, una vez, se fueron. Bien, continuamos entonces, segundo bloque del Noticiero Negro en Antena Negra TV. Bien, partimos con una noticia polémica, bastante polémica, que tiene que ver con la designación del gobierno del PRO, Alianza Cambiemos, designó en el Ministerio de Transporte a una persona implicada en la tragedia, dice aquí la noticia, quizá también conviene llamarle masacre más que tragedia, de Once, ¿sí? Recordemos, donde fallecieron 52 personas. Se trata de Víctor Heineke, como la cerveza sin la R al final. Víctor Heineke, quien era director de TVA, ¿sí? Trenes de Buenos Aires, la empresa privada concesionaria del servicio de, Trenes Sarmiento, Mitre, Roca. El Roca no lo tenía. Pero bueno, cuando fue el momento del choque, ¿sí? Recordemos, ahí vemos en imagen ese día, este muchacho era el subsecretario era el jefe de evaluación de proyectos de TVA. ¿Sí? Recordemos que fue procesado y embargado en la causa, si bien luego se le dictó falta de mérito, ¿sí? Lo cual no lo despega totalmente de la causa, ya que todavía tiene que dar explicaciones en el Poder Judicial. Bueno, este muchacho fue nombrado el 15 de junio como subsecretario de Planificación y Coordinación de Transporte en el Ministerio de Transporte de la Nación, ¿sí? A cargo de, lo veíamos hace un rato, Dietrich, el ministro de Transporte. Bien, un dato nomás a tener en cuenta, ahí vemos, que los muchachos están trabajando en conjunto, ahí lo vemos a Randazzo, anterior ministro del anterior gobierno, y a Dietrich. Sí, recordemos que, hay bastantes puntos de encuentro entre la gestión anterior y la actual. Ahí tenemos a Florencio Randazzo, Dietrich, Macri,
el cocinero Martiniano Molina y otro muchacho que no puedo ver por el logo del canal. Bien, básicamente eso. Para tener en cuenta también las designaciones que realiza este gobierno, esta es polémica sobre todo por la responsabilidad de este funcionario dentro de esta masacre lamentable que terminó con la vida de un montón de gente. Pero bueno, estamos hablando de que este gobierno tiene designaciones polémicas, pero a rolete. Ayer leía nomás que 27 miembros del gobierno actual fueron también ex empleados de bancos, de los bancos más importantes del mundo, JP Morgan, HSBC, Citibank, bueno, todos los que ya conocemos. Así que es un gobierno con designaciones en la función pública bastante preocupantes, en este caso ya rozando lo burdo. Bien, pasamos a la siguiente noticia, ¿sí? Que tiene que ver con un proyecto de ley para incorporación de las villas en el área de cobertura de la empresa AISA, ¿sí? Para que el agua potable y saneamiento llegue a las villas, aún a pesar de que no haya vías públicas formales, calles reconocidas formalmente. El proyecto de ley contemplaría que se adopten las medidas necesarias para la prestación del servicio público de agua potable y saneamiento en villas y asentamientos. Bien, este proyecto está llevado adelante por el Frente Territorial Salvador Herrera de la CTA, junto a la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria, CLIC, y también lo están elaborando con el legislador Gustavo Vera. Sí, recordemos, conocido Gustavo Vera, con participación en la Alameda, que llegó al puesto de legislador en las últimas elecciones y que hay que reconocerle que está denunciando varias cosas y también está en la participación en la elaboración de varios proyectos de ley. Que bueno, si bien no son una solución definitiva a nada, por supuesto, son un avance igual enorme, ¿no? El hecho de poder tener acceso a agua potable y cloacas en villas y asentamientos es algo muy importante. Quizá desde la clase media baja, donde nos encontremos, quizá ya estamos acostumbrados a tener agua potable y cloacas, pero bueno, recordemos que hay un montón de gente que no tiene acceso a ese servicio público y que es fundamental, ¿sí? Poder estar conectado a la red, ¿sí? Para hablar un poco más y profundizar sobre el tema, estamos con María Eva, de CLIC, que habíamos mencionado, la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria. María Eva, ¿me escuchás? Sí, perfecto. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buen día. ¿Querés contarnos un poquito, ampliar un poco la información sobre este proyecto de ley que están llevando adelante? Dale, mira, te cuento, yo formo parte de la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria y del Frente Territorial Salvador Herrera de la CTA, que es un frente villero. Nosotros venimos hace mucho tiempo trabajando alrededor de este tema, porque la verdad es que tenemos una profunda preocupación respecto a la situación sanitaria en la que se encuentran 400.000 habitantes de la ciudad, que son los habitantes de las villas de la ciudad. Los habitantes de las villas de la ciudad no reciben el servicio de agua y cloaca como el resto de los habitantes que viven en los barrios formales. En las villas de la ciudad de Buenos Aires, la calidad del agua que se consume no es controlada por ningún organismo de gobierno y además no es prestado por la empresa AISA. Ahí va. Hola. Hola. Sí, acá estoy. Así que bueno, digamos que un poco ese es el contexto, ¿no?, sobre el cual venimos trabajando con el movimiento villero Salvador Herrera y la CLIC. O sea, la realidad es que para quienes viven en las villas, el derecho al acceso al agua potable es un derecho que está vedado, aun cuando ese derecho está contemplado en la Constitución de la ciudad. Ahí va. ¿Y cómo ven el proyecto de ley? ¿Ya han ido tanteando a legisladores? ¿Qué expectativas tienen? La verdad es que, recién empezamos
a hacer circular el proyecto para que distintos legisladores lo vayan acompañando. La idea del proyecto de ley es que el gobierno de la ciudad convenie con AISA la prestación del servicio de agua y cloaca en el territorio de las villas de la ciudad. Hoy, en las villas de la ciudad, las redes internas de agua y cloaca son ejecutadas y mantenidas por los mismos habitantes de las villas. AISA lo único que hace es, en la periferia de la villa, otorgar puntos de conexión, para que entonces, de manera precaria, los vecinos o cooperativas del barrio puedan ir tirando sus mangueras o trazando precarias redes cloacales. Muchas de las villas tienen pozos ciegos, por lo tanto, o sea, cada vez que llueve desbordan los pozos ciegos, desbordan las cámaras precarias de cloaca y los vecinos se inundan con agua de lluvia mezclada con líquido cloacal. La situación sanitaria realmente es crítica, o sea, porque esas mangueras precarias muchas veces se pinchan, porque por supuesto no reciben ningún tipo de mantenimiento y nadie las opera, se pinchan y entonces, sí, dentro de esas mangueras tenemos ingreso de el suelo que se encuentra contaminado con líquido cloacal, producto de la falta de sistemas cloacales como adecuados. Así que la idea de este proyecto de ley es que el gobierno de la ciudad encuentre los mecanismos para conveniar con AISA la prestación del servicio de agua y cloaca en el interior de las villas de la ciudad de Buenos Aires. Y de esta manera terminar con esta profunda desigualdad que implica que quienes viven en las villas no consuman agua segura. Ahí va. Bueno, clarísimo. El proyecto, sí. También el proyecto contempla otras cuestiones, como por ejemplo, hasta tanto se lleven a cabo, ¿sí?, las obras definitivas de infraestructura en las villas y AISA las opere, que el gobierno de la ciudad garantice, tal como establece la Constitución de la ciudad, el acceso al agua potable, con la entrega de agua potable envasada, con una dotación de 2 litros de agua potable envasada por habitante por día. También lo que queremos de manera urgente es que algún organismo del Estado o el APRA controle la calidad del agua que consumen los habitantes de las villas en el ingreso a sus domicilios y que las obras que se van ejecutando, ¿sí?, sean supervisadas por AISA, para que luego AISA pueda operarlas y no esgrima el argumento de que no fueron ejecutadas de acuerdo, ¿no?, a las buenas reglas del arte, como ha hecho AISA, por ejemplo, en Ramón Carrillo, en donde AISA nunca tomó las redes de agua y cloaca y por lo tanto, si bien el barrio en parte ha sido supuestamente urbanizado, el servicio de agua y cloaca no es operado por la empresa. Ahí va. Tengo una consulta. Sí. ¿Qué tiempos estimados tienen ustedes que llevaría a implementar este proyecto? ¿Cuándo esperan también que se trate en la legislatura el proyecto? Mira, la verdad es que eso no tengo una respuesta. Es decir, no sé cuánto tiempo nos llevará ir a ver cada uno de los legisladores para solicitarlo de que acompañen este proyecto. O sea, es un trabajo que recién estamos comenzando esta semana. El poder ir, exacto, nosotros sacamos el comunicado, o sea, el diputado que presentó el proyecto es Gustavo Vera y él también está haciendo circular el proyecto para conseguir el apoyo de otros legisladores. Nosotros hemos en varias oportunidades hecho movilizaciones a AISA para solicitar justamente que resuelva esta problemática. Nosotros en muchas de las villas del sur directamente tenemos sectores que no tienen agua, o sea, en donde el servicio es interrumpido y no es continuo. En el verano tuvimos
además la problemática del dengue, problemática que está directamente vinculada a la falta de agua. O sea, en todas las villas del sur, o sea, donde no hay agua, los vecinos lo que tienen es que juntarla en cacerolas y en baldes para poder satisfacer sus necesidades básicas. Por lo tanto, esa idea que tenía el gobierno de la ciudad de descacharrice, para poder combatir al mosquito del dengue, en este caso es un absurdo, porque quien no accede al agua no puede descacharrizarse, porque lo que tiene es que juntarla en algún recipiente. Así que en esas oportunidades nos han acompañado en movilizaciones y en reclamos legisladores de otros bloques, el legislador, por ejemplo, del bloque de Zamora, también legisladores del Frente Izquierda. Así que bueno, seguramente contamos con el apoyo de ellos, pero bueno, nosotros lo que necesitamos es que masivamente los legisladores apoyen este proyecto de ley, porque la situación es urgente. O sea, en las villas de la Ciudad de Buenos Aires nosotros tenemos una emergencia sanitaria y tenemos que darle respuesta a esa emergencia. No podemos seguir condenando a esos habitantes de la ciudad a estar expuestos a consumir agua que no es potable, a estar expuestos, ¿sí?, a inundarse con líquido cloacal, a estar expuestos a tener forúnculos, diarreas, parasitosis. O sea, la realidad es que es un problema que debería estar encabezando la agenda y debería ser la preocupación del gobierno de la ciudad. Bien. Bueno, la verdad, súper claro. Sería lograr acceso al derecho básico para las 400.000 personas que viven me en villas. Ahí Sí, va. totalmente. Ese es el espíritu del proyecto. Poder garantizar un derecho que está contemplado en la Constitución, que es el acceso al agua potable. O sea, y para eso creemos que el gobierno de la ciudad tiene que conveniar con la empresa AISA la prestación del servicio en el interior de las villas. Hoy, quienes viven en las villas no son considerados usuarios para la empresa prestadora de agua y cloaca AISA. Bien. Y no son considerados usuarios solamente porque no viven lindando con una vía pública, que es lo que establece el marco regulatorio, ¿sí?, del convenio que tiene AISA para considerar usuario. Entonces, para AISA el usuario es el que vive lindando una vía pública. Como quienes viven en villas y no tienen reconocidas formalmente sus vías públicas, no cumplen este requisito, para la empresa AISA no son usuarios. Y por lo tanto, no tienen la obligación de garantizarle, ¿sí?, la prestación del servicio. Por lo tanto, nosotros lo que solicitamos es que el gobierno de la ciudad convenie con AISA la prestación de este servicio en el interior de las villas. Es decir, que haga un nuevo contrato con AISA para prestar el servicio en las villas. Bien. Y entonces sortear este impedimento legal que está dejando al margen de este derecho esencial a quienes habitan las villas. Bien. Bueno, muchas gracias, María Eva, la verdad, clarísimo. Muchísimas gracias a ustedes por darle difusión siempre a estos temas. La verdad es que necesitamos mucho de ustedes, sobre todo para poder visibilizar esta problemática y bueno, y en este caso también poder llegar a todos los legisladores para que acompañen este proyecto de ley que nosotros creemos que debería tratarse de manera urgente. Bien, bueno, hay éxitos con eso, esperemos que salga, que después no lo vete la reta, también. por favor. Sí. Así que eso, mucha fuerza y para darle difusión estamos aquí, así que vamos con eso. Bueno, muchísimas gracias. Bien, adiós. Un abrazo grande. Bien, bueno, teníamos el testimonio entonces, el relato de María Eva, súper claro, la verdad no voy a ahondar mucho más en el tema, pero bueno, les cuento que vamos a una breve tanda, así para continuar con el tercer bloque del programa del día de la fecha. Pero al menos lo intenté.
nos solidarizamos con los compañeros y compañeras de Antena Negra, porque cuando se cierra un medio alternativo comunitario y popular, se silencia el pueblo. Exigimos la devolución de los equipos al gobierno nacional. Ciudadano que se cree tan consciente, orgulloso de la democracia del presente, ese que te cuenta que la guerra de Malvinas no fue más que el show de un gobierno militar que se caía, ese que te cuenta que el Mundial 78 era una pantalla para ocultar al monstruo que torturaba a pibes y los tiraba en el mar, para ahogar las ideas de los que quieren hablar, los que quieren actuar, los que pueden cambiar. Ese ciudadano que se cree tan consciente, el 2014 va a estar pegado a la tele, cantando y gritando los goles de la Argentina, mientras se saquea toda América Latina, mientras te candilan con las luces del mundial, las multinacionales van a desembarcar, desalojando pueblos buscando el mineral, contaminando el agua, derrochando en cantidad, con tanta impunidad. Que vecino, andate a comprar esa pantalla plana para mirar el mundial, cómprate los botines de Cristiano Ronaldo, la publicidad dice que la clavas en un ángulo, fumate los programas deportivos que analizan las cosas importantes que hay que saber en la vida y nunca dejes de alentar a nuestra selección, son los representantes de nuestra amada nación, será la del mapuche, será la de los Puom, hermano yo te pido que no andes tan distraído, detrás del espectáculo el mundo está mal herido, nos lavan la cabeza para seguir consumiendo, el fútbol es la píldora que adormece a los pueblos, alta definición para mirar el mundial, mientras en la favela se asesina sin parar, y eso también está pasando acá, en la periferia de nuestra ciudad, lo quieren ocultar. Este 2014 no miraré el mundial, no creo en las fronteras del Estado Nacional. A Messi y a Higuaín, tu país poco le importa, ellos son millonarios que viven en Europa. Brasil será la casa del circo internacional, y al pobre lo vigilan con milico y cámaras. La FIFA dará su discurso de paz y aplaudirán las potencias del orden imperial. Y vos que sabés, y vos que pensás, yo no digo más. Bien, suena como un animal a veces, ¿viste? El micrófono, el soporte del micrófono. Quizá por eso lo hago en vivo. No lo sabremos, para recordar la vida natural por fuera del cemento. Bien, continuamos con el tercer bloque del Noticiero Negro. Esto es Antena Negra TV. Hoy por hoy saliendo vía web, por streaming en antenanegratv.com.ar para vernos desde cualquier lugar del globo terrestre con acceso a internet. Bien, continuamos. Quiero empezar el bloque
contando que hacen 10 grados centígrados en la ciudad de Buenos Aires. Se espera una máxima de 15 grados para el día de la fecha. Ya superamos la peor parte del día en cuanto a frío se refiere. La mínima del día eran efectivamente 10 grados que estamos atravesando en este momento. Humedad 87% y probabilidad de precipitaciones por suerte 0%. Por suerte hoy parece que no llueve, pero desde el jueves, déjenme decirles que parece que a partir del jueves hasta el martes va a haber lluvias. Esperemos que cambien los vientos ahí, que nos den un respiro en el medio. 6 días de lluvia, un montón. Pero bueno, estado del tránsito en la ciudad. Parece todos los subtes con normalidad. El H, según había leído yo en la semana, iba a estar suspendido hasta el domingo por renovación de formaciones de coches. Aquí figura normal. Hagámosle caso al portal y parece que está funcionando bien. Lo que son trenes también, todos con normalidad, exactamente, chequeado. Así que bueno, eso, podemos dirigirnos a nuestros trabajos en total normalidad, absoluta y completa normalidad y armonía y orden y progreso. Bien, pasamos a la nota que tiene que ver con... me voy de la risa porque esta es una nota bastante grave, una mierda la verdad, que tiene que ver con la autorización de la utilización del electroshock en la provincia de Jujuy. Hace un mes aproximadamente, el 26 de mayo de este año, mediante una resolución de la Secretaría de Salud Mental de la provincia de Jujuy, donde se emitió esta resolución donde los profesionales del campo de la salud mental, salud entre comillas, por supuesto, mental, podrán utilizar este método de tortura, que en definitiva está camuflado de técnica psiquiátrica, de metodología experimental, pero es un mecanismo de tortura cuando lo consideren necesario, ¿sí? Recordemos que estamos hablando de descargas eléctricas en el cerebro humano, ¿sí? No es para nada moco de pavo lo que se diría, son descargas eléctricas muy potentes que recordemos que fueron prohibidas por la Ley Nacional de Salud Mental debido a lo controversial y polémico de no solo de la metodología, sino de los resultados también, ¿sí? Estamos hablando, ahí vemos la resolución en pantalla, el licenciado José Mansur, por supuesto de la Alianza Cambiemos, titular de la Secretaría de Salud Mental, es el responsable de esta medida represiva, digámoslo, ¿no? Con todas las letras, ahí lo vemos a José Mansur, esta medida represiva camuflada de terapéutica, ¿sí? De terapia. Un dato nomás, que el electroshock o terapia electroconvulsiva, el eufemismo que aliviana un poco este método represivo, nació en la década de 1930 en los Estados Unidos, cosa no extraña, y se mantiene como experimental, ¿sí? Ya que nunca se han comprobado sus resultados efectivos, la eficiencia, la eficacia del tratamiento, ya que de hecho deja secuelas entre las personas que son torturadas con esta dinámica, tales como amnesia temporal, pérdida de la orientación temporal, digamos. Y recordemos que hay un famoso abogado, sí, que investiga sobre psiquiatría, más que nada de una forma crítica, sí, desde la antipsiquiatría. Estamos hablando del abogado Lawrence Stevens, ¿sí? Norteamericano el muchacho, que básicamente califica esta metodología como directamente un crimen contra la humanidad, ¿sí? Y plantea, lo voy a citar, que el choque eléctrico no elimina la sensación de infelicidad de la depresión, que se utiliza para casos de depresión supuestamente, sino que la agrava por la pérdida de memoria y la pérdida de capacidad mental que agrega. Muchas personas, además, se han suicidado luego de recibir este tipo de tortura, ¿sí? Bien, básicamente muy grave lo que ocurre ahí en Jujuy, así que, bueno, nos conformamos desde aquí con denunciarlo, difundir la situación, darle visibilidad. Esperemos que desde la provincia se estén organizando acciones más concretas, ¿sí? En la calle, pidiendo la derogación inmediata de esta resolución. Bien, pasamos a la siguiente noticia que tiene que ver con persecución, una denuncia de persecución política a docentes
de primera infancia de la ciudad de Buenos Aires. Reproducimos parte del comunicado, ¿sí?, de este grupo de trabajadores y trabajadoras del programa Primera Infancia del Ministerio de Educación de la ciudad, ¿sí? Se repudia la persecución de 5 compañeros y compañeras, 2 de ellos delegados de ADEMIS y los 5 afiliados al gremio y militantes también los 5 del Movimiento Popular La Dignidad. Sí, recordemos, la actual ministra de Educación, Soledad Acuña, les inició un sumario administrativo en el año 2013, que ha sido reactivado hace algunas semanas. Ahí la vemos a Soledad Acuña, muy joven pro, ¿sí?, como toda esta camada de funcionarios y funcionarias jóvenes, exitosos, fotogénicos, marketineros, que tienen políticas, la verdad, dignas de Milton Friedman. Así, bueno, no es casualidad lo del electroshock que mencionábamos antes, ¿no? Tiene que ver con estas políticas represivas bastante fuertes. Pero bueno, parece que son blanquitos, exitosos, entonces se les puede perdonar todo, ¿no? Pero bueno, Soledad Acuña les inició este sumario. Sí, recordemos que en ese año se había encarado una lucha bastante importante que logró la apertura de un jardín maternal en Lugano y una sala de juegos, entre otras cosas, y mediante concurso público se ganaron las designaciones para esos puestos en ese nuevo jardín maternal y sala de juegos, que fueron luego desconocidas por el gobierno, que se negó incluso a abrir el jardín maternal. Bueno, mediante ciertas jornadas de lucha y un acto público, se logró que, y otras acciones sindicales, se consiguió concretar la toma de posesión de los cargos que habían sido designados por concurso, ¿sí? Recordemos, esto no fue a dedo, no son ñoquis, sino que fue mediante un concurso, respondiendo a todas las instancias institucionales para la toma de posesión de los cargos, y se consiguió la apertura del jardín. El tema, claro, es que esta muchacha, Soledad Acuña, les inició un expediente en la Junta de Disciplina por el acto público de denuncia que habían realizado. Hace unas semanas llegó a este grupo de trabajadores y trabajadoras la citación a indagatoria en la Dirección General de Sumarios. A pesar, incluso esto también es un dato fundamental, a pesar de la falta de mérito que había sido dictaminada por la Junta de Disciplina. O sea, les iniciaron el sumario, la Junta de Disciplina dictamina la falta de mérito, pero siguen yendo para adelante con la persecución. Y también hay un dato muy importante que la misma Soledad Acuña, en la denuncia, indica la afiliación sindical de estas 5 trabajadores y trabajadoras y la militancia política en el Movimiento Popular La Dignidad como agravantes en la denuncia. ¿Sí? Como parece que para trabajar en el Estado o en una privada no podés tener afiliación política, sindical, o no se te ocurra, ¿no? Porque te inician un sumario. La verdad, gravísima la situación, así que esperemos que ojalá diera un paso al costado en su cargo, ¿no? Soledad Acuña, pero bueno, tampoco nos garantiza nada eso, pero bueno, en principio que por zarpada se vaya un poquito de la función pública a reflexionar a la casa, y que no venga nadie peor, ¿sí? Así que muy bien ahí, acá en la pecera me dicen que se vaya al country. Probablemente. Sí. Se exige entonces la nulidad de estos sumarios y basta de persecución política y sindical. ¿Sí? Si nos tocan a una, nos tocan a todas. Si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Bien. Continuamos con la siguiente noticia. ¿Sí? Para esto tenemos preparada una entrevista ahí que se está cocinando detrás de cámara, que tiene que ver con otro caso bastante grave, aún más grave, si... no hay por qué compararlo, pero también grave, que tiene que ver con la condena. El viernes pasado, recordemos, luego de una intensa lucha de años, condenaron a 14 años a un ex agente de la Policía Metropolitana, estamos hablando de David Coronel, ¿sí? Fue condenado por abusar sexualmente, sistemáticamente, durante 5 años de su hijastra, ¿sí? Desde sus 9 años hasta sus 14 años, esta basura humana estuvo abusando sexualmente de ella, ¿sí? Con todo lo que eso implica, ¿sí? No solo, ya sabemos todo lo que es un abuso sexual, no solo la parte física, sino
todos los órdenes de tu persona se ven absolutamente violentados y de la peor forma por esta basura humana, ¿sí? Llamado David Coronel. Bueno, a partir de esto, de que la madre, Sara, ¿sí? Estamos hablando de la madre de esta piba, se entera de la situación, obviamente está todo mal, y empieza a organizarse y a luchar para, bueno, conseguir esta condena y prisión efectiva para este ex agente de la Policía Metropolitana. Bien, en todo ese proceso, entonces, el viernes pasado fue condenado efectivamente a 14 años David Coronel. Bueno, la querella, la madre de la víctima, que además es presidenta de la ONG Red Viva. Esto es bastante interesante, ¿no? No solo organizarse por tu propio caso, sino constituir una ONG donde se puede también potenciar otras denuncias, otros casos y visibilizar, ¿no? Organizarse en consecuencia, no solo por el interés propio, sino por algo más general. Muy piola esa actitud. Pero bueno, Sara había pedido 20 años, ¿sí? La querella. Y si bien, según lo manifestó, están conformes con estos 14 años, hay algo grave que se está denunciando, y es que, y esto es tremendo, por una maniobra de la defensa de este tipo, el abusador va a esperar en libertad hasta que la Cámara de Casación confirme esta pena, ¿sí? Esto es increíble. Esto, no sé cómo decirlo. Siempre intento, como para establecer los parámetros del poder perjudicial de la nación argentina, lo comparo con el caso de Belén, ¿sí? La joven tucumana que estuvo 2 años en prisión preventiva por sufrir un aborto espontáneo y concurrir a un hospital por atención médica. No sabía ni siquiera que estaba embarazada. La violentaron absolutamente, la acusaron de un aborto, la denunciaron a la policía y está presa desde ese día, ¿sí? Marzo del 2014. Y además la condenaron a 8 años por supuesto homicidio, ¿sí? En ese caso tuvo prisión preventiva 2 años antes incluso de tener una condena. Ni siquiera sabía que estaba embarazada. Concurrió al hospital por